indicado. Para poder trabajar con la regresión de adición estándar en un método polarográfico, vamos a tomar los datos que nos da el ejemplo que tiene el método desarrollado. Por lo tanto, vamos a anotar los datos en la hoja de Excel. Tenemos que la concentración de la muestra es lo que vamos a calcular, entonces eso solo pondríamos como, no lo voy a poner por referencia. Tenemos que hacer cuenta que son 5 adiciones. Tenemos que no tenemos volumen de solvente, pero sí tenemos el volumen de soporte. El volumen del soporte son 10 mililitros. Luego tenemos el volumen de la muestra. Son 0.3 ml. Esto dependerá. ¿Por qué trabajamos con 0.3 ml? Porque el equipo trabaja con cantidades pequeñas y dado el ejemplo, esta es la forma en la que se puede calcular. Es la forma que entra bien en la escala. Recuerden lo que les indicaba alguna vez. Este método es bastante sensible y puede calcular datos a nivel de ppps. Entonces, 0,3 gramos mililitros de muestra es una cantidad suficiente para el análisis. Y la concentración del estándar es de 1000 miligramos por litro. Esas serían mis adiciones. Ahora sé que voy a anotar aquí número de adiciones. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces trabajemos originalmente directo con la cantidad de la adición. Y vamos a crear, sin revisar los datos de aquí, vamos a crear la concentración que he colocado. Entonces la concentración que he colocado, aquí no desconozco cuál es la concentración. La concentración va, aquí me faltaba poner un dato que no estaba indicado aquí, y es el volumen de la adición. Vamos a asumir que el volumen de adición, según el método nos dice que va entre 50 y 300 microlitros. Asumamos 50 microlitros. 50 microlitros sería igual a decir 0.05 mililitros. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener la siguiente indicación, concentración en la primera. Tendré una concentración de 0 originalmente, porque no sé lo que tengo. Le voy a llamar concentración 0. Aunque aquí me conviene primero hacer una cuestión de volumen. ¿Cuál sería el volumen cuando hago yo la primera medición, sin hacer adiciones? ¿Cuál sería el volumen original con el que estoy empezando todo este análisis? ¿10 mililitros? Casi 10. A ver, eso, a Jorge le oí, no vi quién más fue el que habló. Casi 10. Está bien, Jorge. ¿Alguien más? ¿Quién fue la otra persona que habló? Yo, pero no. El volumen original con el que estoy empezando va a ser el volumen del soporte más el volumen de la muestra. Entonces, aquí sería el volumen inicial, es este más este. Este es mi volumen inicial. Ahora, ya en este método, recuerden que estoy haciendo la adición estándar con la condición B, el plan B que habíamos mostrado en clases, y a este voy a ir aumentándole la adición.
Entonces, ¿cuál sería el volumen para después de hacer la adición 1? 10.8 mililitros. No, 10.35 mililitros. Fíjate, Jorge, que estamos con un cero aquí. Ah, sí, Entonces, perdón. No le vi. listo. Entonces sería 10.35 ml. Para la segunda adición, ¿cuánto sería? 10.40 o 10.4. 10 puntos, perdón, ¿me repiten? 10.4. 10.4, correcto. 10.4. Para la tercera, 10.45. 10.50, perdón. 10.50. 10.50. 10.55. 10.60. Esos serían mis volúmenes de muestra que estoy adicionando, ¿sí? Ahora, necesito saber la concentración. Y la concentración va a estar en miligramos por litro. El primero tiene concentración 0 porque no he hecho ninguna adición. El segundo, tengo que sacar la concentración de acuerdo al volumen que tengo. Y adicioné 0,5 mililitros de una solución de 1000 miligramos por litro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la razón, hay cómo hacer algunas formas, hay algunas formas de hacer el cálculo, y voy a hacer el cálculo de una forma que descomponiendo las unidades, ¿sí? Entonces yo tengo que mi concentración es 1000 miligramos en un litro, en 1000 ml, ¿sí? Entonces yo hice una adición de 0.05 mililitros de esta solución, y por regla de 3 tendría que saber cuánto me sale. Entonces X va a ser igual a 0.05 mililitros multiplicado por 1000 miligramos, y todo esto dividido para 1000 ml, ¿sí? Entonces, haciendo todo este cálculo, tendría que X es igual a 0.05 miligramos, ¿sí? Entonces, cada adición que yo hago de cada adición que yo estoy haciendo de 0.05 mililitros, estoy adicionando 0.05 miligramos. .05 miligramos, ¿sí? Entonces, si yo estoy adicionando 0.05 miligramos, necesito saber cuál es mi concentración. Y aquí tengo mi concentración en mililitros. Podríamos hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a 0.05 miligramos dividido para 10.35, y esos son mililitros. Como estamos hablando de ppm, tendría que dividirlo para 1000 para tener la concentración que estoy adicionando. Y la concentración que estoy adicionando terminaría siendo de 4.83 miligramos. Sí, 4.83 miligramos por litro. Esa sería la concentración que estoy poniendo en la primera adición. ¿Sí? ¿Está claro este cálculo? Profe. Entonces, esa sería la primera aproximación. Ahora, la segunda aproximación, perdón, la segunda adición sería, si quieren vamos a hacerlo tal cual como hice aquí,
tengo que adicionado 1000 miligramos, perdón, 1000 miligramos están en 1000 mililitros, y adicioné, ya no adicioné 0.05, sino adicioné 0.1 ml. Entonces esto, viéndolo fácilmente, va a ser X igual a 0.1 miligramos. ¿Sí? 0.1 miligramos. Entonces aquí tendríamos que hacer el cálculo similar a este, y sería 0.1 miligramos. Hagamos una cuestión aquí. Como lo que yo estoy adicionando por cada adición es 0.05 miligramos, que es lo que calculé en la primera, esto me sirve para poder calcular todos los demás. ¿Cómo hago eso? Para hacer eso, lo único que tengo que hacer es multiplicar este valor por el número de adiciones. Con eso puedo automatizar un poquito el Excel para el cálculo. Esto me debería salir 0.1, 0.1. Si yo jalo este, debería salir 0.15. Perdón, aquí tengo que ponerle a este como constante. Si lo pongo como constante, este me sale 0.15 y así me va bajando todos los demás. Entonces, cada que yo hago una adición, voy aumentando 0.05 miligramos de mi analito en el sistema. Con eso está hecho la primera parte. Ahora, para este de aquí lo tengo que dividir. Ahora arreglemos también este de aquí un poquito. Vamos a dejarle a este que sea multiplicado también por la adición para que quede la página, la hoja un poquito automatizada y sirva para utilizarla en análisis posteriores. Aquí me faltaría ponerle a este como constante y queda como constante. ¿Sí? Como ya tengo esto estandarizado, yo puedo, y como ya vimos que cada adición que yo hago, la adiciono 0.05 miligramos, tengo ya aquí mi expresión de cuánto he añadido. Si, como esto ya lo acabé de automatizar, si yo voy arrastrando las celdas, me va a dar las concentraciones con las que se ha hecho el análisis. ¿Sí? Eso como forma de calcular la concentración de las adiciones. Y tengo ya concentración a partir del cálculo del volumen y a partir de la concentración del estándar. Voy a mover esto un poquito para acá que no me estorbe y seguir avanzando. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ahora, no me van a coincidir los datos porque ya me estoy dando cuenta que la adición que hicieron no fue de 50 microlitros, sino que fue de una adición mayor, entonces no me va a salir la concentración que está aquí. Pero el método que acabo de indicar es el con el que funciona. ¿Sí? Todo funciona de acuerdo a la cantidad que yo adicione y funciona también de acuerdo de acuerdo a la cantidad que yo adicione y la concentración del original de la muestra. Por eso es que aquí me van a salir los datos diferentes porque no sabía con qué adición se hizo aquí, cuál volumen se adicionó. Por eso vamos a asumir de que con estos datos el cálculo. Con eso también me quedaría diferente a lo que está en el método. Entonces, tengo el volumen, tengo la concentración, ahora necesito la señal. ¿Cuál sería la señal? ¿Cuál tomaría yo por señal? La que yo tomaría como señal sería este de aquí, la altura. La columna de la altura sería la que yo tomaría como señal. Esta altura de aquí abajo ya tiene adentro el cálculo por una dilución que no sé cuál es. Entonces vamos a trabajar con la
altura que está en la tabla. Entonces, cuando ustedes hagan el cálculo con la tabla de altura. Entonces, esto lo vamos a llamar altura o señal, dependerá de cómo lo quieran decir, pero lo vamos a llamar, yo lo voy a llamar altura. La altura es 16.70, 21.04, 25.04, 29.09, 32.94, perdón, me salté alguno, 16.70, 21.04, aquí le hice 6, no son 6, solo son 5, vamos a este, 37.37, ¿sí? Ya tengo aquí mis datos para poder calcular la regresión. Entonces, ¿cómo voy a calcular la regresión? La regresión voy a calcular solo con estas dos columnas, concentración y altura. No me voy a hacer lío y voy a ir directamente a utilizar el gráfico de dispersión. Voy a hacer el gráfico de dispersión y aquí mismo voy a calcular con clic derecho, como les indiqué, calculo, agregar la línea de tendencia. Selecciono la ecuación y el R cuadrado. Y tengo una fórmula muy similar a la que salió aquí. Fíjense en los datos. Y igual a, aquí lo pone como AX más B. Entonces yo lo voy a dejar como simplemente como MX más B, que es lo mismo. Y tenemos que el dato de A es 0.8627. El que estaba aquí es de 876 por 3 nanoamperios por litro miligramo. Aquí yo estoy trabajando con microamperios. Entonces, si yo multiplicara por 100, por 1000, estaría haciendo nanoamperios. No estoy tan lejos de lo que sacaron aquí como dato. Luego tengo que B es 57.575.0. Aquí me da un valor completamente diferente y es porque la adición aquí no se hizo con 50, sino que se hizo con otro valor. No sé con cuál. Tengo los datos, pero tengo algo que sí me coincide y es el R cuadrado. El R cuadrado es de 0.9996. Yo tengo un R cuadrado de 0.9996. Entonces mis datos a la larga están bien hechos, a pesar de que la concentración el volumen que yo consideré que se adicionó no es el que se utilizó en el ejemplo. Basándome en esto, puedo decir que mi cálculo es adecuado y puedo seguir trabajando. Listo, entonces, ya que tengo esto, ¿cómo debería yo obtener el valor de la concentración de la muestra? ¿Qué es lo que toca hacer para calcular el valor de la concentración de la muestra cuando yo tengo una adición estándar? Para calcular el valor de la concentración de la muestra de la adición estándar, yo lo que hago es extrapolar la recta hasta el punto de corte con el eje X. Y cuando llego al punto de corte con el eje X, tendré el valor de la concentración de la muestra original. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo calculo la concentración. Gráficamente está aquí. ¿Cómo lo hago numéricamente? ¿Cómo puedo calcular ese valor de forma numérica? Con las fórmulas. Con las fórmulas. ¿Qué tengo que hacer en la fórmula? Yo ya tengo una fórmula. La fórmula es esta de aquí arriba. Despejar X. Despejar X. Ajá. Despejar X. Sí, tengo que despejar X. Pero, ¿y qué hago con Y? Vamos a hacer matemáticas 1 o 2, no me acuerdo cuál puede ser. Matemáticas 1, porque es la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Es matemáticas 1.
¿Cómo obtengo el punto de corte con el eje X? Haciendo y igual a 0. Haciendo y igual a 0. Entonces, vamos a hacer que y sea igual a 0. Por lo tanto, aquí tendría que dejar que 0 es igual a 0.8627x más 16.743. Aquí me va a salir un valor negativo, porque fíjense que estoy haciendo la escala, va a dar el corte en el lado negativo, al lado izquierdo del eje Y. Y les había indicado en la clase de la adición estándar de que a pesar de que salga el dato negativo, la concentración es positiva. Solo sale negativo porque el modelo me tiene que calcular en negativo, haciendo coincidencia de que yo puse el 0 de concentración, asumiendo un 0 de concentración a mi muestra original. Pues tengo una curva desplazada. Acuérdense en geometría cuando desplazábamos las curvas. ¿Se acuerdan que desplazamos curvas en geometría? No sé. Bueno, las curvas se pueden desplazar y de acuerdo a cómo se desplacen es el cálculo que se va a realizar. Entonces, cuando yo igualo a 0 la ecuación y despejo la x, encuentro la concentración de la muestra. Entonces, x va a ser igual a menos 16.743 dividido para 0.8627. ¿Cuánto me da esta concentración? $19.41. X va a ser igual a menos 19.41, que en realidad es 19.41 miligramos por litro. Haciendo cuenta que todo esto de aquí se puso la concentración en miligramos por litro. ¿Sí? Y esa es la forma en la que se calcula. No sé si se necesita comprobar este dato, pero si la vemos gráficamente es un valor entre menos 25 y menos 15, que está aproximado al menos 20. Entonces, sí, es menos 19.41 es un valor bastante cercano a lo que se dice. Y así yo obtengo el valor de la concentración, utilizando la adición estándar y el cálculo como tal. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, considerando eso, ustedes van a hacer lo mismo que acabé de hacer yo aquí con el Excel y van a calcular los datos que corresponden para la curva de calibración y repetir esta curva. ¿Cuál va a ser fíjense en todo lo que me pasó a mí? Primero, el método me dice que se van a adicionar de 50 a 300 microlitros. ¿Sí? De 50 a 300 microlitros. No me indica, perdón, esos son de muestra. No me indica cuántos microlitros yo voy a adicionar de mi patrón. Entonces, ese dato de los microlitros de patrón o de estándar que yo analice o que yo ponga, van a ser un poco arbitrarios de acuerdo a cómo ustedes lo consideren. Como les digo, yo no sabía cuánto se puso, entonces asumí que se puso 50 microlitros de muestra, de patrón. Puse a poner 50 microlitros de patrón, me salió esta curva, que no es igual a los datos que están aquí, pero yo puedo comprobar que la curva está bien hecha con el factor de R cuadrado. Sí, el R cuadrado que ustedes calculen en su ejemplo va a ser igual al R cuadrado que está presentado en las fichas de trabajo. Por lo que no se preocupen si los valores de A y B no les coinciden, porque los valores de A y B van a ser relativos. Van a ser relativos, por lo tanto ustedes pueden calcular con que el R cuadrado les coincida, es porque han hecho un trabajo bien.
como ya tienen aquí los resultados, no va a ser mayormente complicado que necesiten mayor información. Solo tienen que confirmar que las cosas estén saliendo. Si alguien tiene la suerte, porque eso sería suerte, de atinar a la cantidad de microlitros que se han utilizado, le saldrán los mismos datos. Si no, saldrá una curva que tenga el mismo coeficiente de correlación. ¿Sí? Esa sería la forma en la que van a trabajar. ¿Hay alguna pregunta? No, entonces por favor para el día de mañana, más o menos digamos que es tarea, para el día de mañana tienen que ingresar, bueno, tienen que hoy ingresar y el día de mañana me informan qué técnica van a hacer, qué técnica va a hacer cada uno para yo tener anotado y poder hacer la revisión. Hagan cuenta que hay suficientes técnicas como para que no se repita. Entonces, por favor, escojan 2 o 3 técnicas para ver con cuál van a trabajar y no se choquen con el resto de sus compañeros. O si no, más fácil, mejor hagamos así, para que todo el mundo sepa lo que están haciendo todos. Escojan el método con el que van a trabajar y lo ponen en el chat. En el chat ponen su nombre y ponen qué método han escogido. Los demás no podrán escoger un método que ya haya sido escogido por algún compañero. Y con eso pueden trabajar con los datos que estén aquí en la página de AMBLE. Y estos son datos reales que se ha probado, ha funcionado, entonces no necesitan hacer mayor comprobación. Solo el R cuadrado. Recuerden lo que les decía cuando hablábamos de niveles de confianza y el desarrollo de métodos. Cuando yo tengo un método que ha sido probado y que funciona bien, mi factor o mi dato de comprobación, de verificación de que el método funciona, es el R cuadrado. Si yo tengo un buen R cuadrado, puedo yo ya asumir que está funcionando bien mi método de análisis, porque ha sido un método probado. Entonces, como esto ya es un método probado y es un ejemplo que utilizan para poder indicar, ustedes tienen que comprobar solo con los datos de aquí. ¿Sí? Correcto. ¿Hay alguna pregunta? No. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar. Ya escojan esto y empezaríamos a trabajar. Aunque el día de mañana podemos trabajar en la cuestión del Wikia si quieren, porque el Wikia es un documento en el que todo es interactivo, que todos pueden ingresar a la par. Quisiera esta semana terminar un poquito con estas actividades de los métodos electroquímicos. No vamos a hacer ningún cálculo, ejercicios con cálculos. Los cálculos los vamos a hacer ya en la práctica. Entonces no vamos a complicarnos mucho con esa parte. Vamos a trabajar directamente con lo que hay. Bueno, a esta temporada, a esta fecha, ustedes ya deberían saber si es que van a asistir o no a prácticas. También hay que considerar las restricciones de movilidad que se están debatiendo en estos días, así que tal vez no se pueda tener prácticas tampoco, pero en el caso de que se puedan hacer las prácticas y que quieren asistir a las prácticas, se harán. Pues, por favor, las personas que estén dispuestas o que vayan que quieran hacer las prácticas, por favor me lo avisen. Si no, como les había dicho anteriormente, no van a ser obligatorias, no son obligatorias. Y cuando ya regresemos a la normalidad, podemos organizarnos para tener una temporada de laboratorio y que puedan hacer sus prácticas que queden pendientes. ¿Sí? Eso como observación o como comentario final.